En Punto Noticias hablamos de... Twitter bloqueó este miércoles la cuenta del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de remover una serie de mensajes sobre los disturbios que tuvieron lugar en el Capitolio. En ellas, el mandatario saliente instó a sus seguidores a dejar las inmediaciones del Congreso, pero los llamó patriotas y volvió a rechazar sin prueba su derrota en las elecciones presidenciales. La red social informó que deberá eliminar 3 mensajes y que la cuenta permanecerá bloqueada durante 12 horas después de ello. Si no sucede, la cuenta permanecerá bloqueada, informó la compañía fundada por Jack Dorsey. Pichincha Universal. 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión, y saludamos con Carolina Ávila, doctora en comunicación, catedrática, investigadora de la Universidad de la SUAY. ¿Cómo está, Carolina? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cuál fue el rol que jugaron las redes sociales en la crisis que estamos viendo en los Estados Unidos, al punto que se vieron forzados a suspender temporalmente, por ejemplo, la participación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el privilegio de permitirme acompañarles en este espacio. Gracias, Alexis y Licenia. Bueno, lo que estamos viendo es la influencia que ha tenido, en este caso, las redes sociales, Facebook y Twitter en particular, que son las mencionadas en este caso, y que desde hace ya varios procesos atrás hemos visto su incidencia en el ámbito de lo que le llamaba Javier más de esfera pública, ¿no es cierto? Y sus efectos, el efecto en concreto de una esfera pública está en esto, ¿no? En el espacio de deliberación democrática tan indispensable, tan necesario para la salud de las democracias en los países, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que los medios de comunicación tienen ese rol particularmente fortalecedor de las democracias, en este momento las redes sociales, considerados prácticamente otro medio de comunicación más, pues tienen el mismo peso, la misma incidencia. Desde que comenzaron con esta suerte de primavera árabe a mostrar sus capacidades, ¿no es cierto?, sobre todo en términos de movilización, de masividad de una información. Hemos seguido de cerca cada uno de los alcances que esta nueva tecnología nos permite llegar a tener, hasta llegar, por ejemplo, a los casos tan graves como el de Cambridge Analytica, y posteriormente, pues, y no solamente se trata de las mismas redes, sino también de Google en sí mismo, como se pudo constatar en la última elección presidencial, la penúltima, diremos así, en la que Donald Trump logró superar en este sentido el manejo de estos espacios de micro-targeting electoral, y que la Internet ha facilitado mucho por el lado de su tecnología. Entonces, está claro que hay una incidencia, que hay un efecto, que hay una posibilidad de movilizadora o al menos difusora fuerte, y además tiene una capacidad particular, ¿no? Por el tipo de lenguaje, por el código que tiene, por esa capacidad de masividad, ¿no es cierto?, de poner el foco, de poner las alertas en ciertos temas que son muy sensibles y muy susceptibles. Y eso es lo que al final termina teniendo el efecto que hemos visto en los diferentes espacios cuando ha habido ese tipo de movilizaciones y manifestaciones, sobre todo en las sociedades en donde hay mayor acceso a la tecnología, en donde hay mayor intercomunicación de sus ciudadanos. Ahora, acá, doctora, como está, muy poder conversar e interactuar con usted. La verdad es que hace rato queríamos tenerla como invitada, en buena hora que se ha dado esta oportunidad. Acá, digamos, hay un elemento muy interesante para conversar, y es el hecho de que Donald Trump fue un buen aliado de las redes sociales y de las plataformas de estas, ¿no?, de Facebook y de Twitter, y que son las que le ayudan a ganar la elección en el 2016, más allá de todos los cuestionamientos que puede haber al sistema democrático y también a aquel episodio de Cambridge Analytica. Pero ahora como que se da vuelta la tortilla y las redes sociales se dan cuenta de que finalmente un tipo como Trump termina siendo peligroso para su propio sistema. Entonces nos ponen a debatir también sobre
la libertad de expresión. Y ahora resulta que la libertad de expresión del presidente de la potencia más grande del mundo está en manos de Mark Zuckerberg, que es el que controla Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, ¿cómo digamos, entendemos ese dilema que nos plantea este escenario? Un colega catedrático en la Universidad de la SUAY, que es la universidad en donde yo trabajo, me hacía exactamente la misma pregunta ayer por WhatsApp, ¿no? Decía, oye, Trump no es de mi gusto, decía él, pero tampoco me parece que una sola persona tenga la capacidad de decir usted habla y usted no, punto, ¿no? Y recuerdo que esa misma preocupación le dijo Barack Obama a Rafael Correa en una de las cumbres. Le dijo, no estoy de acuerdo que sea una persona que diga que es la verdad y que no. Y justamente es lo que acaba de pasar en Estados Unidos en este instante, ¿no? Una persona, digamos así, es una forma de expresar, porque claramente hay todo un pliego de reglas, digamos así, que se ejecutaron en este momento en cuanto a los tweets que llevan hacia el odio, ¿no? Y esa es la razón por la cual en este caso, o los posteos que podrían conducir a esta peligrosidad de manifestaciones públicas de odio, etcétera, que son las que al final del día terminan siendo reprimidas, ¿no? Lo interesante es que se hacen ahora, no se hicieron cuando fueron las manifestaciones en Portland, no se hicieron cuando trabajaron fuertemente las manifestaciones en Black Lives Matter. Entonces, claramente hay como una suerte de selección de gravedades, de selección de temas para poder hacer ahora sí ejecutables mis propias disposiciones en este espacio privado, porque al final, aunque sus efectos son públicos, sigue siendo un modelo de negocio absolutamente privado, ¿no es cierto? Una instancia en la que le pertenece a una junta de directores y que ellos serán al final los que tomen las decisiones. Es correcto que nuestra capacidad de expresión quede limitada por ese tipo de espacios. Y mi discusión en concreto es bueno reconocer la incidencia y la peligrosidad a la que puede llegar este tipo de espacios cuando no son regulados, ¿no? Lo mismo que pasa con los medios de comunicación. A la gente que todo el tiempo nos critica, yo soy pro regulación, ¿no? Regulación adecuada, no estoy hablando de una regulación extrema, porque también es muy delicada el área de la libertad de expresión, pero cuando nos han criticado por querer dejar a los medios de comunicación en extrema soltura, luego no nos hacemos cargo de las responsabilidades que nos corresponden cuando se nos va la mano como periodistas, como medios de comunicación. Lo mismo creemos que debería pasar en este otro espacio medial de comunicación que serían las redes sociales, de interacción y demás, ¿no es cierto? Cuando existen este tipo de elementos tiene que haber regulación. Creo que en eso podríamos estar de acuerdo. Ahora, la dificultad es qué tipo de regulación y quién se hace cargo de esa regulación. Creemos que, de nuevo, coincidiendo tal vez con Barack Obama en esta línea, una sola persona no debería ser la única llamada a decir qué es verdad, qué es mentira, qué es racismo, qué no es, qué es violencia en las redes y qué no es. Entonces, ahí la sociedad tiene que intervenir en estos espacios de expresión porque no podemos generar que los mismos se conviertan en entornos de dominación cultural sin ningún tipo de contrapeso, ¿no? Esa es la gran dificultad. Es fácil decir, querido Alexis, es difícil ejecutar, pero lo importante es conversar, ¿no? En este caso muy particular, no es ilegal lo que han hecho los dueños de la plataforma de Twitter como la plataforma de Facebook. Tienen las herramientas que legalmente les permite hacer eso, ¿no? La cuestión no pasa por allí, sino tal vez por su legitimidad en tanto y cuanto ellos como únicos individuos han sido capaces de cortar las posibilidades de expresarse de una persona que coincidimos con muchos, probablemente lo vemos peligroso, ¿no es cierto? Lo vemos un atrevimiento y tal vez sí, no debería alguien con ese tipo de manifestaciones de violencia o de expresiones irresponsables, diríamos así. Yo creo que claramente no se está dando cuenta el efecto que tienen sus declaraciones. Entonces, es una suerte de ignorancia mezclada con irresponsabilidad, si quisiéramos verlo así. Entonces, alguien tiene que hacer un contrapeso, un control a esto, por supuesto. Si él no está haciendo caso a sus asesores, alguien le tiene que frenar, ¿verdad? Pero ese alguien tiene que estar regulado también por la sociedad.
Ahora, doctora, el hecho de que se haya coartado, digamos, de una forma, las palabras del presidente Trump, usted dice que es legítimo, que estuvo bien por todas las consecuencias que esto ha producido, pero fue a ti porque dejaron pasar tanto, y no es la primera vez que lo hacen, han habido otros escenarios, otras circunstancias en las que también el presidente Trump ha hecho un mal uso de sus redes sociales y ha provocado ese tipo de reacciones, pero en esta ocasión en especial lo hicieron, me refiero a las redes sociales que bloquearon la voz del presidente Trump, lo hicieron cuando los hechos estaban consumados, cuando el ataque al Capitolio ya se había consumado. Entonces, ¿fue oportuna esta reacción? El tema es si es que lo hubiesen cortado antes, 24 horas antes, querida Licenia. ¿Hubiese evitado el ataque al Capitolio? Probablemente no. De hecho, yo creo que se hubiese hecho más, ¿no? Porque estas manifestaciones no se organizan a la víspera, ¿no? Son manifestaciones que ya venían además realizándose en las capitales de distintos estados, en Arizona, en Georgia. Entonces, no era un tema que de la noche a la mañana surgió. Y si es que esto diremos que se daba esta suerte de bloqueo de las cuentas, se daba 24 horas, antes hubiese sido un incendio mayor, ¿no? Por las reacciones de la gente, ¿verdad? Se hace ahora en vista de la gravedad de las imágenes que todos hemos sido capaces de ver, que desde la semiótica estamos intentando todavía entender qué está pasando con los valores democráticos y de libertad que tanto abrazó Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando y cuánto nos parecemos, ¿no? Y cuánto nos parecemos, además, porque lo que claro, por ahí, en Estados Unidos, tal cual como lo que pasó en octubre en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Una amiga mía decía, la única razón por la cual citaría Arjona sería con las imágenes que vi ayer. El norte ahora sí es el sur. Básicamente, uno se sorprendió muy mucho de ver las imágenes. Ayer estudiábamos con mis estudiantes de semiótica, una de las que más nos llamó la atención con este cavernícola sentado en los predios del Capitolio, ¿verdad? Y mostrando el caos, el desorden que normalmente una vestimenta cavernícola representa en el espacio histórico sagrado de valores de democracia, con los padres fundadores de testigos de ese horror. O sea, era todo una mezcla de sentires que en verdad nos había conmovido, por supuesto, y que bueno que en verdad las circunstancias lograron superarse y que la democracia logró encontrar su paso, ¿no es cierto?, su línea, pero deja clarísima la diferencia, las divisiones profundas que tiene en este momento la sociedad estadounidense, ¿verdad? Y que nos ha dejado además a quienes estamos en el ámbito de la academia, de las ciencias políticas, en mi caso las ciencias de la comunicación, o sea, ojalá pudiera tener la respuesta a los temas que ustedes me abordaron ayer cuando me escribían, porque no las tengo todavía, ¿no es cierto? De hecho, lo único que tenemos son preguntas y reclamos fuertes. Yo quiero resaltar que buena parte de la comunidad de científicos del área de la comunicación política estamos ya años poniendo alertas sobre la responsabilidad de la sociedad de regular Facebook. Ya hemos dicho esto en varios congresos, en varios espacios académicos, y claro, el problema es que nos encontramos con que la Internet no se regula, pero es que no estamos hablando de entrar al buscador de Google, estamos hablando de un espacio que ya se constituye un medio en sí mismo, y eso requiere mayor regulación, de la misma manera como cuando nosotros en la ley de comunicación en el Ecuador decimos, solo regulamos los medios tradicionales, los portales digitales están fuera de regulación. Ahí también cometemos el mismo error. Yo ahí quiero preguntarle a la doctora Caroline Ávila Nieto, con quien estamos hablando, catedrática, académica, conocedora de la materia de la comunicación, dos cositas que son sumamente importantes y además coyunturales. A ver, por un lado, en Estados Unidos, que es donde tienen sus bases estas plataformas tecnológicas, ¿no? Que esa también fue parte de la discusión sobre la regulación en Ecuador de las redes, ¿no? ¿Cómo vamos a regular dos plataformas que no tienen sus instalaciones en Ecuador y demás? Bueno, a ver, ¿cómo hace Estados Unidos para regular, así sea Facebook, Twitter, lo que sea, empresas que tienen que regirse a la normativa, a la legislación y la constitución estadounidense, cuando esos tienen una máxima, doctora, que es la primera enmienda de la Constitución
de los Estados Unidos que garantiza por sobre todas las cosas las libertades a la religión, a la expresión, a la prensa y los derechos de unión y de petición. Entonces, esa es una máxima que digamos, cobija a la sociedad estadounidense. Por un lado, ¿qué tan probable es una regulación a las redes sociales considerando este capítulo de la primera enmienda? Y lo otro, en el caso del Ecuador, en estos días, Marcela Guiñaga, de la bancada de la Revolución Ciudadana, alertó sobre la intención del gobierno del Ecuador de convertir a cada uno de los ecuatorianos, ¿no?, en un medio de comunicación sujeto a regulación, porque tenemos cuentas en redes sociales. Entonces ya vamos viendo que también esos afanes de regular están como que tratando no sé, de ubicarnos a los ciudadanos ya como entes mismos de la comunicación, ¿no? Es que justamente esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque entonces, ¿quién regula? ¿El gobierno? ¿No? No necesariamente. Deberían haber otros espacios, otras instancias superiores a lo temporal, que puede ser lo gubernamental, que se haría cargo de este espacio de protección, ¿no es cierto?, de entregar responsabilidades a quienes corresponden. Una de las cosas que se le ha demandado a Facebook es que necesita tener mayor atención a los efectos de la conversación que está suscitándose en su espacio. No se trata de regular a cada individuo, sino a la plataforma, pedirle a la plataforma que en el marco de su responsabilidad con la sociedad sea mucho más, tenga mucho más esfuerzos en esa línea. A ellos no les importa lo que esté pasando en Myanmar, en Uzbekistán, en Ecuador, en Bolivia. Acá, hace poco veíamos una nota de prensa que alertaba y con mucha fuerza estas circunstancias, cuando solo está una persona frente a un computador haciendo delete a las cosas que ese rato le saltan y que evidentemente le superan. Como claro, en términos de PIB per cápita es tanta la diferencia entre un pequeño país de la Banana Republic frente a lo que está pasando en Estados Unidos, le dan poca importancia. Ahora, yo creo que la discusión va a cambiar en el marco de esa misma primera enmienda. Lo que ha pasado con Zuckerberg y Dorsey, creo que les da en este momento a los estadounidenses, tanto a la clase política como a la clase académica, un escenario distinto de reflexión. Me parece que la primera enmienda obedeció textos específicos que han sido sumamente protegidos, y enhorabuena, porque ha tenido buenas consecuencias, pero ya llega un minuto en que, sin anular la primera enmienda, es importante tener espacios que le den soporte en cuanto a protección de derechos con los otros. O sea, mi libertad de expresión tiene los límites en cuanto a lo que mis palabras afecten a los demás. Y tú tienes daño a la honra, daño a la moral. Si te fijas, ya existen barreras o límites a esas libertades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lo que yo digo enciende chispas, llamaradas, hogueras completas en otros espacios? Entonces, mi defensa de la libertad de expresión debe estar también en coordinación con los derechos de las otras personas, de las sociedades, de las ciudades, pobre Washington, de lo que está viviendo, en fin. Es importante tener estas corresponsabilidades para poder seguir viviendo como sociedad. No tengo una respuesta, no podría decirte si es correcto o no que los estados, ¿no es cierto?, comiencen ya a intervenir en espacios privados, como es el caso de Facebook y como es el caso de Twitter. Pero hay que buscar los medios que funcionen, que hagan esa suerte de contrapeso que sea viable. En este momento la forma como lo han hecho es que el uno agarró, bloqueó la cuenta, el otro agarró, cerró la cuenta. Más o menos lo que sucedió en el ámbito de los resultados electorales en Estados Unidos mismo. 3, 4 cadenas decidieron, no, esto no va más, y le cortaron la voz al presidente. Que de nuevo uno puede decir, pero es bastante compleja la decisión. Además, en conjunto, 3, 4 cadenas decidieron hacerlo, y las cadenas que le dejaron hablar fueron duramente criticadas. Eso también es delicado, ¿no es cierto? De la misma manera que una sola persona dice, te bajo este rato Twitter, mientras que no hay ningún tipo de contrapeso a esa decisión. De nuevo, es peligroso tener a alguien vociferando y encendiendo la masa, por supuesto que es peligroso.
¿La mejor manera de hacerlo está en las responsabilidades de un solo hombre? No. En el ámbito nacional también le preguntaba a Alexis, doctora, esta decisión del presidente de la República de vetar la reforma a la ley de comunicación y de proponer que las personas naturales sean consideradas como medios de comunicación en sí, que también, de acuerdo a las alarmas que se han advertido, que se han encendido, se pretendería con esto dar una especie de control a las plataformas digitales, en este caso. Y usted señala que no debería ser el gobierno el que controle, sino algo que esté sobre cualquier gobierno, que sea una especie de política de Estado, o cómo se debería entender esta regulación. Claro, varias cosas, ¿no? A ver, pensar que yo con mi Twitter soy medio de comunicación es desconocer profundamente la ciencia de la comunicación. O sea, quien le esté asesorando no maneja comunicación, no tiene una idea de teoría de comunicación. O sea, eso es un error del inicio al fin, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque hay procesos específicos que tienen que ver con la producción noticiosa, con la contrastación, etcétera, etcétera, que un ciudadano agarra y pone, ¿no es cierto?, su celular en una sesión y cubre eso está en su derecho, no es una circunstancia en la que no puede intervenir un ciudadano, estoy hablando. Otra cosa es tener, por ejemplo, medios absolutamente digitales como no sé, Primicias, La República, poner solamente dos medios, ¿no? Con los cuales es necesario tener espacios de rendición de cuentas, de exigencia de contrastación, exigencia de contextualización. Están propuestos en sí mismos como medios de comunicación. Entonces, están trabajando sobre todos estos medios, tienen equipos de periodistas detrás. En el marco de esas plataformas, yo creo que debe tener las mismas responsabilidades y derechos que tienen, por ejemplo, PT Comunicaciones, o que tienen Diario El Comercio o Diario El Universo, en el caso de Cuenca, Diario El Mercurio. Ese es más bien en el ámbito en el que yo me muevo, pero si me van a apular a mí, quien quiera, yo, Carolina Ávila, en mi propio espacio de expresión, que es mi Twitter, evidentemente no corre. Además que sería imposible, ¿no?, eso de ejecutar. ¿Qué es lo que sí funciona? Y para eso está la ley, ¿no es cierto? Cuando yo con mis expresiones estoy haciendo calumnias, las otras personas tienen todo el derecho de demandarme y tenemos los recursos legales para dar cuentas de esa circunstancia. Entonces, ahí hay un cambio completamente en la forma de concebir esto, ¿no? Ahora, yo sí tengo una pregunta adicional a esa línea, sin respuestas de nuevo, porque en las plataformas de Facebook hemos encontrado con mucha frecuencia iniciativas periodísticas que no necesariamente dan cuenta a nadie de lo que reportan, ¿no? En Cuenca, que es una ciudad de 600,000 habitantes, tenemos una cantidad de plataformas y además se van activando, es súper interesante, ¿no? Comienzan a activarse además en elecciones. Son plataformas de noticias, ¿no? Por lo general noticias de crónica, de sucesos, con esos tintes, y que el rato en el que comienzan a crecer en cuanto a influencia tienen mayor espacios de visualización, inclusive tienen pautajes publicitarios, o sea, ya funcionan como modelo de negocio y nadie puede hacer nada, no rinden cuentas a nadie y se están vendiendo en Facebook como medios de comunicación. Estos sí son espacios en los que creo que están, o sea, no es un individuo, querida Licenia, que quede una diferencia. Están vendiéndose como medio de comunicación, tienen página de tipo fanpage, o sea, están en otra línea y eso vale la pena comenzar a observar. No tengo respuesta. Claramente el gobierno no debería regular nada en esa línea porque no ha sido un buen regulador, creo que eso está demostrado. Pero Doctora, sí debemos buscar espacios que se puedan generar respuestas a eso. Sí. Doctora, quisiéramos también un breve análisis suyo, porque ya se nos va terminando el tiempo de la entrevista, sobre cuál va a ser el nivel de influencia. Vemos que ya es súper importante por, además, las condiciones con las que estamos enfrentando este proceso electoral que se avecina. Y esta campaña,
por la pandemia, por el distanciamiento físico, por las restricciones de la movilidad, el reglamento que ha impuesto el CNE, justamente por las medidas de bioseguridad, está volcándose también a las redes sociales. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel de influencia y cómo desde la comunicación se mira, se observa el rol de las redes sociales y el uso que las candidaturas le están dando para esta campaña electoral? Se nota ya algunos cambios en materia de comunicación estratégica, por ejemplo, utilizar multiplataformas, ¿no es cierto? Los espacios también son más amplios, estás en TikTok ahora, te toca, si quieres llegar a ese 20% de población estudiantil que probablemente esté pululando en esos espacios, tienes Instagram y Facebook, siendo Facebook todavía el espacio mayoritario, el WhatsApp aún no logra utilizarlo adecuadamente, pero hemos visto ejemplos en la región, en Chile, en Brasil, en donde WhatsApp también fue importante en este tipo de espacios de comunicación. Yo creo que lo más importante no es cuánta incidencia van a tener en términos generales los medios de comunicación de tipo alternativo, estas redes sociales, sino sobre todo si es que el candidato logra enganchar en la conversación a través de estos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque no me va a servir de mucho pagar toda la pauta posible en Google, poner toda la publicidad que Facebook me permite plantearme si yo sigo estresándome con ideas que no le interesan al pueblo. Hace poco vi, por ejemplo, una idea de, no sé, escuchaba esto del agua virtual, o escuché, por ejemplo, incluso la portabilidad de armas, o qué sé yo. A la gente le preguntaron, recién nomás salió un resultado que decía 29% de la población le preocupaba este tema de las armas, le interesaba, el resto no estaba de acuerdo. Entonces, si yo gasto toda esta inversión, toda esta arquitectura, esta estructura digital en un tema que no le interesa a la población, pues no tiene ninguna incidencia, ¿verdad? Así sea el rey del TikTok. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito utilizar cuanto canal se me ponga en lo digital, porque este momento va a ser importante, en la medida en la que conecte con la preocupación del ciudadano. Entonces, no es, querido Alex, el ganador de esta elección el que más likes tenga en TikTok. No, va a ser el ganador de esta elección quien utilice toda una estructura de comunicación digital con un contenido que sí haya enganchado con la preocupación del elector. Allí es en donde va a estar la diferencia. Okay. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy interesante, así es. Muchísimas gracias a Carolina Ávila, doctora en comunicaciones, catedrática e investigadora de la Universidad de La Salle, que nos ha acompañado con este interesante diálogo. Gracias, doctora. Muy amable, un gusto. A ustedes, gracias por la invitación, un gusto. 8 de la mañana con 42 minutos, Alexis, sin duda muy interesante lo que nos acaba de decir, muy importante, así que deben ponerle atención y poderlo, y si quieren volver a escuchar nuestras entrevistas, pues visiten nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, allí podrán encontrar además un resumen de estos diálogos que sin duda hoy han estado muy ilustrativos, muy interesantes, muy didácticos además.